Hay tantas maneras de Un invitado que enaltece esta feria. sin saber. Lo acompaña en esta ocasión el secretario de Desarrollo Humano del municipio, licenciado Fernando Girón. Merecer la vida no es callar. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Seguramente Víctor Hugo Morales probablemente sea una de esas personas que no necesita presentación. Por lo tanto, buena parte de lo que yo digo puede ser una obviedad. Obvio por conocido decir que es uruguayo, relator, conductor. No es obvio decir que hace algunos años era un muchacho de pueblo, de Cardona exactamente, que con sus más o menos 10.000 habitantes es tan pueblo como Bedia. Que con 19 años encaró la aventura de venir a hacer, si no la América, por lo menos la Argentina. Tarea difícil si la hay. Mucho de lo que Víctor Hugo ha hecho en la Argentina es harto conocido. Ello lo lleva a integrar la galería histórica de una élite de conductores ilustrados que han marcado estilo e historia en el Río de la Plata. Su figura se asocia a expresiones propias e identitarias del relato deportivo que se repite en los potreros, en cada canchita, ante el gol como emoción máxima del fútbol. Si lo tenemos que juzgar, lo hacemos como en el interior, a menudo por la Junta. Se le conoce por su relación con Adrián Paenza, con Tití Fernández, con Alejandro Apo, Antonio Carrizo, Diego Maradona y otros tantos de los buenos. También lo podemos juzgar por aquellos con los que no se junta. Estamos hablando de los entregadores de la patria y los acumuladores de perversos privilegios. Si de patria hablamos, es uno de los personajes que nos ha redimensionado, ampliándola a esa idea de patria. Su pertenencia excede a la Argentina. Ha reivindicado la pertenencia de patria grande. Sin duda es un decía que no cabe duda que es un americanista de aquellos. Cuando el tiempo le dé perspectiva y objetive a la historia de los libertadores de América, serán recordados en sus circunstancias y en sus contextos. Los tiempos de la espada nos recordarán o les recordarán tal vez, a San Martín, a Bolívar, a los Belgrano, a los Ugarte. Su condición de maestro, en el mejor sentido simbólico de muchos periodistas y comunicadores, nos lleva a considerar dentro de ese legado grande, también latinoamericanista, de José Martí, Simón Rodríguez o más cercano, Paulo Freire. Pero de este convulsionado tiempo, el de ahora, serán recordados quienes resistieron a la neocolonización latinoamericana, quienes hayan lanzado tempranamente su grito en el desierto, o quienes han tenido el coraje de demandar a los demandantes, demanda contra demanda, un debate sobre la libertad de prensa, ética periodística, el poder de las empresas de medios y sobre todo el honor. No es exageración, estamos sin duda ante la presencia de uno de los libertadores de nuestra América, un obstinado luchador de todos y cada uno por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de la patria grande. Esto nos habilita a decir: ¿de qué planeta viniste, Víctor Hugo, para dejar en camino tanta injusticia y tanta calumnia para que esta feria del libro sea un puño apretado gritando por la reposición de los derechos que nos pretenden arrebatar?
Adelante, barrilete cósmico, perdónenos por tan poco y gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por este recibimiento. Me puse de todo abajo de la ropa que tengo y ahora me doy cuenta que con tanto calor humano voy a terminar transpirando, porque está mucho mejor la noche aquí dentro de lo que yo me había imaginado. Me había preparado para mucho frío, seguramente como muchos de ustedes, y siento un calor, un intenso motivo de felicidad en cada uno de los abrazos que me han dado y que nos daremos con ustedes cuando termine esta charla. Muchas gracias por la presentación. Siempre es abrumador, uno está al lado y la gente puede pensar que uno cree todo lo que dicen de uno. Y es un poco raro sentirse mirándose de afuera a sí mismo, pero supuesto que hace mucho bien. Siempre uno encuentra que es un poco inmerecido, pero también cuando no hay reconocimientos uno cree que también eso es inmerecido. Así que aprovechemos aquellas ocasiones en las que lo exagerado es a favor. A mí me da mucho gusto estar en las ferias del libro. Es un tiempo en el que se lee tanto menos que a mí me duele. Algunos de los recuerdos más tibios que tengo de mi vida son justamente en invierno. Mis abuelos tenían una casita donde yo pasé algunos años con ellos porque el hospital me quedaba cerca y tenía que darme unas inyecciones porque tenía crecimiento prematuro. Era muy grandote, casi como ahora, cuando tenía 14 años. Entonces empezaron a temer que, qué sé yo, algo raro había. Creo que dieron en el clavo, pero no era por ese lado. Y de ahí viene también mi amor por el Estado, de lo que seguramente vamos a hablar en el transcurso de esta charlita. Pero en la casa de mis abuelos había un patiecito que estaba como cerrado y había un lugar donde a la mañana daba el sol de una manera espléndida y yo no sé si me volveré una persona tan feliz como era en esos momentos de los 13, 14 años, cuando leíamos apasionadamente porque era otro mundo, porque no teníamos el famoso celular a mano y todo esto que implica la tecnología que nos juega en contra. Cada feria del libro es un desafío. Abrir un libro, hacerse un ratito para leer un libro es algo que se va apartando de nuestras vidas. El neoliberalismo, entre otras cosas, se ha llevado como el 40 o el 50% de las ventas de libros en la República Argentina. Este ha sido un año aciago. Así que cada feria del libro, como esta, es una defensa de lo cultural, una defensa de los sueños. Yo nunca más voy a tener tantas ganas de cambiar el mundo, o no me voy a enamorar tanto, o no me voy a indignar tanto como cuando ya de muchacho esas lecturas en el fondo de la casa de mis abuelos me inspiraban. Así que felicito a Alberto por mantener esta feria del libro, por mantener además una posibilidad de juntarnos. En este momento, si no estuviéramos en la feria del libro, por ahí cada uno de ustedes estaba en su casa. Y estando en la casa se corre algunos riesgos. Mirar mucha televisión ya es un riesgo. Pero en el zapping, por ejemplo, tropezar con TN es como una forma bastante desgraciada de que transcurra el sábado. Y estamos aquí reunidos y es la posibilidad del abrazo con el amigo que hace alguna semana que no se ve, aunque yo conozco mucho de las poblaciones de como Bedia, porque mi pueblo es exactamente igual, poco más lindo me pareció, por lo menos ahí en la entrada alrededor me pareció que estaba, mi pueblo está hecho más a los ponchazos, pero sé perfectamente lo que hay detrás de todo lo que sea el aporte cultural. Mover a la gente cuesta mucho y por eso una feria del libro para mí es algo sagrado, que tiene que estar siempre en lo que la gente de cultura, de las intendencias, en cada lugar tiene que hacer. Porque la gran ciudad nos sacude permanentemente con sus invitaciones, que teatro, que cine, que esto, que lo otro. Y quienes se van apartando, quienes no están cerca de las grandes ciudades, tienen menos posibilidades. Por eso todo aquello que nos convoque, que nos reúna, que nos
amuche un poco en el abrazo, en el encuentro y en la formación cultural, siempre es más que bienvenido. Estamos en un tiempo de cierta tibieza, me imagino la mayoría de ustedes, si están aquí y saben lo que digo todas las tardes en C5N, es porque más o menos tienen una proximidad, tenemos una proximidad en la sensibilidad con la que estamos mirando el mundo. Lo estamos advirtiendo este tiempo con una cuota muy alta de espanto. Pero también, me parece, no sé ustedes qué piensan, hay una cierta tibieza en el corazón, como que de este oscuro panorama, de este túnel interminable, vamos a salir. Vamos a tener un encuentro con un poco de sol y de pronto algo más de tibieza habrá en nuestras vidas. Yo entiendo que es peligroso estar dentro de una burbuja, por eso me hace mucho bien estar aquí, salir un poco. Estamos en un estudio, en un ámbito donde hago mi trabajo, me pongo el sobre todo, saludo 2 o 3 compañeros para agradecerles la labor y me voy. Y yo no sé realmente todo lo que está ocurriendo, lo intuyo, lo leo, lo peleo, pero no es un conocimiento cabal de lo que sucede. Dentro de esa burbuja a mí me da la sensación de que las cosas están apuntando para que podamos encontrarnos al final del camino, que es este año, porque si no es este año, yo por lo menos como estoy grande me voy a refugiar en la más profunda decepción y chau. Que hagan con el mundo lo que quieran, como si más o menos lo parara, párenme aquí, frente a Marte, cuando va dando la vuelta y me bajo, si fuera posible, porque no lo soporto. De muchacho ya quería pelearlo, combatirlo. Los jóvenes, salvo los jóvenes raros, hay jóvenes de derecha, que es un espécimen muy particular, que a mí me sorprende muchísimo. Un joven es un soñador, un joven quiere cambiar el mundo, sobre todo si es un joven de clase media y es un joven en una condición tironeada un poco para abajo. No puede ser que no quiera modificar tanta inequidad y tanta injusticia como la que hay. Así que, y también como hay jóvenes que envejecen muy rápido, a los 20, 22 años, alguien que esté conforme con este mundo, está muy satisfecho de sí mismo en el ámbito donde vive y no le importa demasiado lo que lo rodea, por desgraciado que sea. Y en cambio encontramos viejitos piolas como la gente de mi edad, que puede ser muy joven. La gente más joven con la que suelo encontrarme anda por mi edad, porque están peleando para otros. En realidad, a esta edad nosotros ya estamos pensando poco en nosotros mismos. Estamos abocados a lo que va a suceder con nuestros hijos, con nuestros nietos, en un mundo en que la agresión es permanente. Las facultades públicas, las universidades con enormes dificultades para sostenerse, y el otro día, no sé si conocen la información, 50.200 muchachos se quedaron afuera de las universidades privadas, no han podido pagar más, no están en condiciones de asumir esto y quedan con la red de contención que puede hacer la universidad pública. De ahí viene siempre el Estado, para darnos una mano, para darnos una cobija. Y yo creo que estamos cerca de la recuperación de esa concepción del Estado, que para mí es vital, es lo decisivo. Últimamente en Buenos Aires hasta encontré taxistas que no quieren a este gobierno. Buenos Aires es una ciudad bastante brava, los taxistas son... Me daban ganas de llevármelo a mi casa, uno de ellos. Digo, lo casé vivo. Porque no abundan. Mejor dicho, no abundaban. Esos hicieron muchísimo. Son los tacheros, no todos, por supuesto, no se puede generalizar nunca. Pero eran los grandes promotores orales, los grandes rapsodas, los grandes contadores de la historia de lo que estaba pasando en el país, compartido con la gente que subía al auto. E tuvieron una participación. A mí suelo contar, en más de una ocasión, el taxi iba parando y cuando veía que era yo me hacía que no me iba a parar. Y alguno por la ventanilla hasta me sacaba el dedo cuando se iba. De vez en cuando voy a la Avenida de Mayo y Piedras por ahí, que es una zona que yo he recorrido bastante, muy céntrica, y los veo venir con la bandera baja.
y entonces amago como que voy a bajar a pararlos y cuando se entreparan cruza la calle. Esto no es así, pero es un poco la fantasía que uno ha tenido, porque mire que es triste y doloroso lo que nos han hecho. La espantosa división que introdujeron en la gente y el veneno que le han puesto, como si se lo hubieran inoculado, como si aquellas inyecciones que me daban cuando yo era muchacho en el hospital de mi pueblo, me daban inyecciones de hígado, de bacalao y de calcio. ¿Alguno se dio inyecciones de hígado de bacalao una vez en su vida? Era más o menos con una aguja muy gruesa, como si le metieran petróleo en el glúteo. Tiempo después se supo que esas inyecciones nunca sirvieron para nada. Pero ya era tarde para todo. Pero sí, nunca será tarde para saber que ese hospital, que aquella escuela, que aquel liceo o secundario de mi pueblo, me lo daba el Estado, me lo daba cada uno de los ciudadanos con los que yo me cruzaba, porque todos somos el Estado. Y hacia lo que tenemos que ir para recuperar este año es a lo que se ha perdido. Se ha perdido el Estado porque esta gente que está ahora, lo que llamamos el neoliberalismo, no lo quiere. Quiere al Estado solamente para que le firmen los negocios que ellos pueden hacer para la élite de un 27, un 30% que ellos integran. Pero lo demás, el Estado protector, el que a mí me curó, el que a mí me educó, el que a mis padres los jubiló y ahora también a mí, ese Estado a ellos les resulta rechazante y hacen todo lo posible para que no lo tengamos. Desde el poder real que son ellos, toda la vida estuvieron en contra. Y ahora ocurrió una verdadera desgracia, que ese poder real tuviese su representación política, su brazo político. En consecuencia, hoy día en la Argentina lo que tenemos es el poder real, el poder de las élites tradicionalmente dominantes y el poder político unidos. El poder público es el que elige el pueblo. El poder público, y en eso nos hemos provocado una herida que ojalá seamos capaces de reparar ahora. El poder político es el que se va a enfrentar al poder real. El poder político designa a sus representantes. El pueblo cree que hay gente que quiere una vida mejor para los sectores medios y los más desventurados. Y a eso se supone que tiene que apostar para combatir el poder real. Pero ahora es completamente distinto. Un ejemplo de tantos que se puede dar en esta época es aquel señor Aranguren, el de las tarifas. El señor Aranguren era un hombre de Shell. Venía a discutir con el gobierno a nombre de Shell y planteaba sus cosas. Alguna vez le dijeron sí, porque no siempre es que no tienen razón. A veces sus reclamos pueden ser coherentes, pueden ser justos. Pero cuando no lo eran, les decían: miren, no se puede ahora, porque si usted me sube la nafta, me va a subir esto, va a subir lo otro, va a desencadenar algo que al pueblo no lo va a favorecer, así que aguántese un poco. Y ahí venía la gran pelea, la gran confrontación, porque ese señor de Shell tiene los medios a su favor, y esos medios iban a presionar para que el poder político aflojara, para doblarle el brazo al poder político en nombre de lo que ellos representan. Pero ahora, para que se entienda lo que pretendo señalar con poder político y poder real, el señor Aranguren, que sigue siendo Shell, es parte del gobierno. Entonces viene Aranguren y se junta con Aranguren. Y le dice: mira, tengo este problema, así que quisiera aumentar la nafta. Y Aranguren le dice: sí, cómo no, porque son lo mismo. Porque el poder político ya no tiene una representación que se defienda de Aranguren, tenga o no tenga razón Aranguren. Ese poder real es el que le da tantas ínfulas a este poder que es generalizado, además en América Latina se ha llevado todo por delante. Quizás ha sido una buena lección para la gente de mediana edad y los más jóvenes. La derecha siempre es antidemocrática, es antirrepublicana, provocadora y represiva, y nunca sale de esa condición. Y paso a señalar por qué digo esto. No es republicano un gobierno que a los pocos días designa jueces en la Corte Suprema a dedo.
Eso no es república. Eso es bastardear el concepto de república. No es democrático un mundo en el cual los medios de comunicación, en el 95% de los casos, le pertenecen a ese poder real y fomenta todo lo que al poder real le sirve, antes de las elecciones y ahora. Si ustedes abrían el diario Clarín ayer, no iban a encontrar la gente que se muere de frío en Buenos Aires. Iban a encontrar la mentira de que son solamente 1000 cuando son 7000. Pero no van a decirlo, porque como señalan, piensan que a ellos no les convienen, no hacen nada. En la página siguiente, de 4 líneas que pusieron sobre lo que está pasando en estos momentos con la gente de calle por el frío que hay en la ciudad de Buenos Aires, hicieron una doble página en la cual hablaban de la maravilla que se nos viene ahora con las vacaciones de verano. Doble página. Es decir, ocultan un hecho y promocionan algo que está más bien en la fantasía y no en la realidad, y mucho menos en la realidad de que ellos se han convertido en auténticos desheredados de este sistema. Los han dejado afuera. Después, por ahí, tiran una frazada, tiran una vacuna que faltan, tiran un poco de alimentos, pero siempre como dándolo, no como un derecho. Los gobiernos dan derechos o los quitan. Nosotros tuvimos un tiempo de recibir muchos derechos. Creo que ni siquiera es necesario detallarlos. Y ahora es un tiempo en el que nos quitan los derechos, en el que nos han robado los derechos, además de todo lo que le quitaron del bolsillo a la gente, además de privar a la gente de tener el dinero que antes tenía para poderse educar mejor, para poder comer mejor, para poderse vestir, para poder viajar, para todo aquello que un personaje insólito que se llama González Fraga, recordarán ustedes cuando dijo, se creían que podían con un sueldo medio tener un aire acondicionado, viajar, tener un auto aunque sea usado. Se creían eso. Eso no es para ustedes. El concepto que tiene esa élite del mundo es que hay un mundo fantástico, pero es para ellos. Al resto lo tienen que tolerar. Si pudieran tener un país de 20 millones solo de ellos, o 15 millones, si fuera posible 10, para que no molesten los que se pongan a pensar, sería mejor. Entonces van excluyen por el salario, que cada día está más deprimido, excluyen dejando sin trabajo, excluyen por el miedo que la gente tiene a perder su trabajo. Porque cuando uno ve que cientos de miles se han quedado en la vía, piensa que ahora pueden venir por mí. El capitalismo esencialmente tiene la necesidad de una gran masa de desocupados para que el trabajo valga menos. Esto es fácil de entender. Si usted tiene un comercio y está precisando un trabajador, alguien que esté con usted detrás del mostrador, y no hay nadie, usted tiene que salir a buscar, tiene que salir a convencer, tiene que salir a persuadir, y ese empleado le va a costar un poco más. Pero si usted tiene a 100 en la puerta, esperando, desesperado por cualquier cosa que usted pueda ofrecerle de trabajo, usted le va a pagar lo que quiera. Eso es flexibilizar el trabajo, eso es darle a la gente mucho menos de lo que corresponde. Y esto lo hace el capitalismo con una extraordinaria precisión. Capitalismo puede ser un potro salvaje al que uno más o menos pueda domesticar. Le puede poner alguna barrera. Nunca se va a poder solucionar la pobreza estructural dentro del capitalismo. Siempre va a haber, como hubo hasta el 2015, un 20% de pobres en la Argentina, y es muchísimo. Estamos hablando de millones. Pero también está la pobreza coyuntural, aquella a la que un gobierno empuja o desempuja. Y eso es lo que hoy día nuevamente está ocurriendo en la Argentina, en Brasil, en la Argentina neoliberal. Cada día menos derechos, cada día menos oportunidades, cada día más abajo, más invisibilizados los pobres, más invisibilizados aquellos sectores que hasta hace poco tiempo se daban una calidad de vida muy distinta a la que hoy pueden darse enormes mayorías de argentinos. 1,5
400.000 según el último dato, pero deben ser ya 2 millones de personas. Cayeron en la pobreza en apenas 3 años. La mitad de los desamparados que no tienen techo, que no tienen donde dormir en Buenos Aires, la mitad son debutantes. Nunca pensaron que iban a terminar en la calle. La mitad de los que cometen el primer delito hoy día en la provincia de Buenos Aires es el primer delito. Es decir, es gente que quizás nunca imaginó que iba a terminar cometiendo el primer delito, porque después del primero se afloja todo y viene ya una historia que puede terminar con la gente procurando quizás una revancha anticipada contra ese capitalismo, porque la primera estafa, la primera de todas, la cometen los estados capitalistas contra la gente. Ese mundo que tiene a 62 personas que son dueñas de lo que tienen todos juntos 3.600 millones de personas, es un mundo infame, un mundo perverso, un mundo absolutamente injusto, que uno no sabe cómo lo toleramos. La gente es muy mansa, muchísimo más de lo que se podría uno imaginar, porque hay que volver sin trabajo a la casa y no tener alimentos para los hijos y no poderles dar futuro, y al otro día a las 6 de la mañana salir a buscar trabajo, mientras se tengan algunos pesos para salir a buscar trabajo. Y la gente lo hace. La inmensa mayoría de los que quedan afuera, en la periferia de todo, en las sociedades, son gente que salen a buscar trabajo y salen a buscar su futuro. Pero hay otros, por eso es peligroso votar siempre con la idea de lo propio. Hay otros que salen violentamente contra esa primera violencia que les han arrojado en la cara. Y esa violencia un día se vuelve contra alguno de nosotros, porque son como dos ruedas que giran, como si fuera un extraño azar aquel al que afrontamos. Si alimentamos la rueda de los desheredados, de los que solo mastican resentimiento, de los que solo ven la vida pasar desde la inmensa tristeza de no tener nada y saber que nunca van a tener nada, si la alimentamos, si tiramos 2 millones de personas en 3 años a ese mundo, no esperemos. Es imposible que esas 2 millones de personas vengan nuevamente al centro de las ciudades y todo lo demás a decir, por favor, ¿tiene algún trabajito para mí, aunque sea una changa? De 2 millones, muchos más se van a sumar a lo que llamamos la delincuencia convencional. Entonces hemos alimentado esa rueda. Y en la otra estamos los otros, los ciudadanos, que podemos hacer otro tipo de vida. En algún momento las ruedas se detienen y nos toca a nosotros esa violencia. Y pensar que no tenemos nada que ver con esa violencia, para mi manera de ver las cosas, someto esto a la natural discrepancia que ustedes puedan tener, es erróneo. Nosotros tenemos que ver, quien vota neoliberalismo, después de lo que ya fue el neoliberalismo, y viendo lo que es ahora, quien cuando termine este año, cuando llegue octubre, decida que lo que le conviene o lo que cree que no es así, porque después vamos a entrar en el alimento de los medios de comunicación. El que crea que vota y después se despreocupa, está muy equivocado. El que vota neoliberalismo vota violencia, vota menos gente en las universidades porque no les dan presupuesto, en las públicas, votan menos gente en las universidades privadas porque la clase media no puede hacerse cargo de lo que cuesta una universidad. Nos arrojan afuera siempre y con mucha violencia, con mucha represión, y si queremos protestar nos van a pegar, nos van a apalear, nos van a tirar balas de goma. Es decir, no somos tan inocentes muchas veces de las cosas que nos ocurren. Y cuando esas personas de edad que han votado neoliberalismo, envenenadas por el periodismo de TN, de Clarín, de La Nación y de los otros medios, cuidado, porque están votando contra sus hijos, están votando contra sus nietos, están votando la violencia que les van a tirar en su cara. ¿Cuántos creen ustedes, abuelos y algunos padres de esos muchachos que quedaron afuera de las facultades, de las universidades privadas, votaron neoliberalismo? Y ahora sus hijos están afuera. Entonces, la responsabilidad
La de cada uno de nosotros, además, es convencer, persuadir. Todos podemos hacer algo. Todos tenemos en la familia. Hay uno solo a veces, un cuñado, que uno no lo puede cambiar. Todos tendrán el famoso cuñado que nos estropea las cenas y que termina en el reproche: te dije que no lo invitara porque es inaguantable y porque dice cualquier estupidez. Hay tipos que son irreconciliables con la posibilidad de pensar, pero hay quienes todavía pueden ser ayudados a entender un poco más desde un lugar de justicia al mundo. Y en ese sentido hay que trabajar mucho con la gente grande, con esas 2 millones y pico de mujeres, casi 3, que se jubilaron y de las cuales yo intuyo que 2/3 votaron lo neoliberal. Nunca habían sido reconocidas, nunca se había hablado del trabajo de la casa. Cualquier hombre de bien sabe que en su casa tenemos una especie de titán para poder progresar, para poder hacer nuestra vida, para estar cerca de nuestros hijos de la manera que no podemos estar como quisiéramos, porque en el mundo de más trabajo para los hombres, muchísimas veces estábamos afuera, aunque eso va cambiando hoy día y hay muchas jefas de hogar. Así que esas mujeres que fueron a jubilarse y que después se olvidaron de lo que habían recibido, provocaron un enorme daño y tienen que ser conscientes del daño que nos han hecho. Tenemos que ser conscientes también del daño que nos hemos hecho los indiferentes, los que decimos: mira, política, son todos iguales. Mentira. La política es lo único que puede salvarnos. La política es la posibilidad de que nosotros, pueblo, elijamos. Nos podemos equivocar, nos puede salir mal, pero elegimos a alguien que va a jugar para nosotros contra las corporaciones y los intereses de los que más tienen. Y eso solo lo puede hacer la política. Fue la política la que le dio a millones de personas, particularmente mujeres, la jubilación. Y cuando anunciaron esas moratorias, ahora anuncian una que es tramposa. Estas personas que están a cargo del gobierno no tienen escrúpulos ni pudor. Pero cuando se hizo en serio, cuando se les dio la moratoria, supimos ver más fuertemente que en nuestra casa teníamos una gran trabajadora, que nunca era visualizada de esa manera. Y esa trabajadora sacó cuentas, pagó su moratoria y un día fue a cobrar lo que nunca había soñado. Pero además de cobrar una jubilación, además de esto, en el momento en que a uno le dicen desde la ventanilla y está sentado ahí, es la primera vez y no sabe ni cómo es, y pregunta al de al lado cuándo llaman, cómo es esto, espere que ya la van a llamar, ahora la van a nombrar de la ventanilla. Cuando esto ocurre, cuando dicen Matilde González, y Matilde se pone de pie y va hacia la ventanilla, hay una persona que cobra, es verdad, pero hay una persona que sobre todo ha recuperado la condición de persona y no de objeto, ignorado siempre por una sociedad que no supo reconocer ese tipo de derechos. Caramba, era tan difícil darse cuenta que eso era un derecho que les correspondía, pero que nunca había sido ni mencionado siquiera. ¿Y por qué hicieron? ¿Por qué hicieron lo que evidentemente hicieron? ¿Y por qué algún taxista estaba tan enojado? La mayoría estaban tan enojados. Y llegamos a mi libro, del que voy a hablar poco porque tengo muchas más ganas de estas cosas que de contarles las historias que contienen los libros. Pero sucedió porque en este país el gran megáfono lo tiene un solo grupo, acompañado por otros que son simplemente laterales. Hay un grupo que se llama Clarín, que maneja el 95% de lo que ustedes reciben. La mayoría de los canales de televisión, la mayoría de los diarios. ¿Alguno compró Página 12 de ustedes hoy acá? ¿Llegó Página 12 hoy acá? Vieron, sí, Clarín y Nación en muchos lugares, ¿verdad? Hay unos cuantos. Bueno, esa gente recibió un tipo de información de gente que tiene los peores intereses porque son los más corruptos ciudadanos de la Argentina, los dueños de Clarín y de Nación.
y trataré de explicar por qué lo digo, porque si no parece algo gratuito. Pero quiere decir que si no hubiera un canal de televisión hoy día, que más o menos da un poco de pelea, pero ese canal son 3, 4, 5 puntos, contra todos los puntos que suman los canales abiertos y el resto de los canales de noticias de la Argentina. Quiero decir que más del 90% de la opinión pública está en manos de ellos. Con los diarios ni hablar. Apenas se sale de Buenos Aires. En Buenos Aires, mañana domingo se van a vender con toda la fuerza del mundo 40.000 ejemplares de Página 12. Entre Clarín, Nación, Perfil, etcétera, van a vender casi 1 millón. Es decir, el 5% de los lectores van a... Y cuando ustedes buscan una noticia, cuando ustedes saben que hubo un hecho que les interesa y lo quieren buscar por Google, lo primero que aparece es la información de Clarín y de Nación, porque ellos tienen también secuestrada ese tipo de información. Y uno tiene que recorrer a ver si encuentra un portal que le parezca que se compadece un poco más con la verdad. Lo que han hecho con la democracia, esos medios, es tan inaudito, no tiene parangón en el mundo. Como no tiene parangón lo que pasa básicamente con los medios de la Argentina en el resto del mundo, salvo en Brasil con O Globo. ¿Ustedes creen que el New York Times tiene canales de televisión? ¿Tiene canales de otros diarios en el resto del país? No. El New York Times, siendo el diario más importante del mundo, tiene solamente el New York Times. Con lo cual la gente que lee el New York Times a la noche se informa por NBC, por la CBS, por otras cadenas de televisión, que dentro de los matices del capitalismo pueden pensar distinto. Y ya esto es un cambio. Y si usted vive en París, Le Figaro o Le Monde no son dueños de ningún canal. Son diarios con matices que pueden ser parecidos, pero no juegan de la misma manera que ocurre en la Argentina. Aquí se quedaron con todo. Otra vez se quedaron con el fútbol, de una manera tan perversa, con tantas mentiras como las que han dicho que no se puede entender, no hay manera de justificarlo. Entonces, si tomamos por ejemplo el año 2014 y el 2015, en el 2014 yo escribí un libro que se llama Mentime que me gusta. Mentime que me gusta tenía 192 mentiras concentradas en 50, dichas en un solo año, 2014, en los títulos de tapa y los títulos grandes de Clarín adentro, Clarín y Nación. Es decir, 192 mentiras que consumieron los ciudadanos de la Argentina en apenas un año, de las mentiras grandes, mentiras persistentes. Pero cuando llegó el 2015, eso se reprodujo de una manera tan brutal que cuesta creer cómo la gente no lo advierte. Por eso mi libro se llamaba Mentime que me gusta, porque al fin de cuentas hay gente que le gusta que le mientan. ¿Cómo puede ser, si te mienten una vez, que vos nuevamente le abras el crédito? Ni en la familia toleramos que una persona sea mentirosa. Le retiramos el crédito. Para siempre sabemos que es un mentiroso y tomamos con cuidado, tomamos con pinzas aquello que nos dice. Y eso sucede siempre. Tiene que pasar toda la vida, porque la mentira hay que pagarla. El error que se cometa, el punto de vista equivocado, la exageración, etcétera, podemos discutirlo, pero lo que no se puede discutir es la mentira. Miren lo que es el 2015. El 2015 empezó con el suicidio de Nisman, suicidio total, cabal, absoluto, indisputable como hecho, y esos lo convirtieron en un asesinato comandado por la que entonces era presidenta de la República. O sea, le dijeron a todos los argentinos que su presidenta era una asesina. Pocos meses después, el diario Clarín tituló incansablemente que el hijo de esa presidenta era dueño de una cuenta de $60 millones en alguna isla, algún paraíso fiscal en Delaware. Y una ministra, $60 millones. Mucho tiempo después, aunque el ciudadano tiene que estar obligado a levantar las defensas. A mí también, hace 10, 11 años, me podían engañar cuando no había advertido cómo venía el juego. Pero después, uno levanta la defensa, está obligado también a trabajar de ciudadano.
No es gratis ser ciudadano, es una responsabilidad la que tenemos. Y entonces a la presidenta asesina le pusieron un hijo que se había robado 60 millones de dólares y los tenía en algún paraíso fiscal. Las señoras grandes mirando TN, envenenándose, porque la verdad que todo ladrón indigna, y una presidenta asesina es una cosa inadmisible. Pero cuando esto empieza a diluirse un poco, lo inventan a Kicillof con un robo de 2,5 millones de dólares con los sueldos de YPF. Y cuando el asesinato pasaba un poco a segundo plano, y cuando la plata que estaba en Delaware también, y cuando Axel Kicillof había ya demostrado largamente que era no solo una mentira, sino una cobarde mentira, porque el dinero lo había renunciado públicamente y eso se tenía que saber. Cuando todo esto había sucedido, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires fue acusado de ser un triple criminal, ideólogo de un triple crimen. Mire cómo se afecta a la democracia. Muchos de ustedes habrán resistido un acto de fe, un acto de gratitud, un acto de convicción política. Pero ¿a dónde va a parar la gratitud y la convicción política, etcétera, de las personas que están un poco menos entrenadas para pensarse como ciudadanos en el momento de votar? ¿Cómo se hace para tomar el voto y dejarlo caer en la urna a favor de una asesina con un hijo chorro, con un ministro de Economía ladrón y con un candidato a gobernador ideólogo de un triple crimen en el mundo del narcotráfico? La verdad que es una irresponsabilidad haber puesto ese voto, pero también es un acto de grandeza ciudadana poder decir: esto que me están diciendo es mentira, y me están mintiendo porque lo que quieren es otra cosa, es quedarse otra vez con todo. Y cuando llegó la elección, un hombre sin cultura, un guarango, un tipo mentiroso, proverbialmente mentiroso, un tipo que no tiene ninguna defensa en ningún sentido, que basta mirarlo para saber que es un falaz, un mendaz, porque cualquiera sirve si no es para cambiar las ecuaciones. Cualquiera puede ser presidente si jugamos solo por la derecha. En la derecha cualquiera, si se trata de administrar lo que el poder real le dice cómo se hace. Lo que les da bronca, lo que les molesta, es alguien que quiera decir: yo voy a tomar el país como si fuera el bolsillo, lo voy a sacar para afuera y lo voy a cambiar, lo voy a dar vuelta, porque esto es demasiado injusto. A esa gente la combaten. Y como no pueden combatirla con las políticas públicas, lo hacen con la historia de la corrupción. Porque política pública contra política pública, es mucho más lindo decir: vamos a jubilar a las personas que merecían jubilarse y nunca ni siquiera imaginaron, que decir: le vamos a quitar la moratoria a la gente, como lo están haciendo ahora. Era mucho mejor decir que aumento le iban a dar a los jubilados que prometerles una reparación histórica, que era para el acto absolutamente corrupto, eso sí seguro, de poner un decreto que le permitiese a la propia familia del firmante de ese decreto, en tanto presidente de la República, blanquear los dineros que tenía fuera del país. Para eso fue la reparación histórica. Favoreció a unos muy pocos y casi de prepo. Aquí hay alguien que se favoreció por la reparación histórica, les pregunto de verdad. Hay personas de edad. No favoreció a nadie. ¿Pero qué consiguieron con la reparación histórica? Hacer lo que ellos hacen, y por eso quieren el gobierno y por eso quieren el poder político además. Porque con el poder real no les es tan fácil hacerlo. Entonces, firmó Macri un decreto por el cual su hermano, lo supimos por ese gran periodista que es Horacio Berbisky, que ustedes ahora puede ser que puedan leer por internet, pero que jamás hubieran leído, jamás le conocieron sus artículos, y Página 12 aquí no llega, y él estuvo años allí. Y él denunció, probándolo, un hecho corrupto cierto, esos hechos que uno no necesita un juez. A veces uno, si hay un problema en el cual un señor Kirchner, Máximo, es denunciado por haberse robado 60 millones y tenerlos en un banco, y él dice que no, empieza un juicio. Está bien que empiece el juicio. De un lado alguien que acusa, del otro lado alguien que se defiende, y un juez, que ojalá fueran jueces de verdad, que decide.
ante las evidencias, tomará una decisión. Pero hay cosas para las que no precisamos un juez, o alguien, o alguno de ustedes necesita que vengan a explicarles que haber hecho un decreto que favorece a su propia familia es un acto corrupto. ¿Cómo alguien va a poner que se puede no traer, porque ni siquiera lo trajeron, anunciar el dinero que tenían afuera? 36 millones el hermano de Macri, Gianfranquito. 60, 70 millones Mindlin, el de Edenor o Edesur, que por ahí es hasta este estaferro de Macri. Y otro tanto Caputo, el famoso hermano del Alma. Entre los tres, el que le compró lo que él quería vender, el hermano y el amigo del Alma, anunciaron que tenían fuera del país 200 millones de dólares. Eso es corrupción, porque si no lo fuera, lo hubieran desmentido. No es verdad que en la FIP está constando que trajeron ese dinero. ¿Cómo puede ser que un presidente tome una medida que a los que más beneficia es estrictamente a los suyos? Y siempre esto es así. Y esa corrupción no necesita el recorrido casi de un juez. Mejor que tenga un juez y ojalá que lo tenga. Pero quiero decir que a las convicciones, a lo que nosotros entendemos, no le hace tanta falta. Ustedes conocen lo del dólar futuro. Es lo mismo. El dólar futuro lo compraron ellos. Lo compraron todos los integrantes, o muchos, de los integrantes de este gobierno. El dólar futuro es algo que uno utiliza como un mecanismo para que aquellos que quieren el dólar a 20 sigan teniéndolo a 9, porque a 9 permite comprar los insumos que a las pymes les permiten trabajar, dar trabajo. Dar trabajo es tener a la gente viviendo con mayor dignidad, combatir verdaderamente hasta donde se puede los márgenes de pobreza del capitalismo. Es decir, es un recorrido altamente beneficioso el que se puede realizar con esa política pública. Ahora, ¿cuál es la política pública que pueden anunciar desde la derecha? ¿Cuáles han sido las políticas públicas? ¿Pedir dinero? ¿Es eso una política pública? Intendente Conoquiero, ¿dónde está? Alberto, espero que no tenga deudas usted porque voy a hablar contra él. ¿De verdad? ¿Se va y no deja deudas? Digo, de pronto pensé, porque tampoco es cuestión de agredir, digo, voy a hablar de la deuda. Y por ahí, como las provincias, las gobernaciones se han endeudado de una manera que es una vergüenza. La provincia de Buenos Aires, todos miran el endeudamiento del gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires tomó toda la deuda que ustedes pueden imaginar y en dólares. ¿Cómo la va a pagar la provincia? ¿Cómo va a ser? Porque el gobierno nacional por lo menos recibe ciertos caudales de dólares por la exportación de granos, por lo que fuere. ¿Pero qué va a recibir la provincia de Buenos Aires para pagarlo? Y pasar la gorra, salir a pedir prestado, ¿es una forma de gobernar? ¿Es lo que se espera de un gobernante? Designamos al intendente y va y empieza a pedir y a pedir dinero y hace una plaza y hace esto y hace lo otro. Está fantástica la ciudad y cuando abrimos los cajones nos encontramos con una ciudad completamente endeudada, como le pasa a veces a alguna familia que pensaba que estaba viviendo de una determinada manera y resulta que el padre por ahí era jugador o lo que fuere, y lo que ha dejado cuando abre uno el cajoncito de los papeles son deudas. Esto es lo que ellos establecieron como política pública. Yo me permito preguntarle si no es más digno, más soberano, demostrativo de mayor capacidad gobernar con lo propio, que andar pidiendo por el mundo lo que ahora tendrán que pagar otros, ojalá que sean otros los que lo tienen que pagar. Cualquiera, si se trata de sentarse en el lugar de comando y pasar la gorra para pedir dineros en todos lados, lo hicieron de tal manera que hubo un momento, a comienzos del 2018, que ya nadie más les quería prestar, porque empezaron a decir, si uno le presta, fulano no nos va a pagar,
El tipo está muy endeudado, está endeudado con el juego, con esto, con lo otro. Es lo mismo que en nuestra vida cotidiana. Y afuera empezaron a sospechar que la Argentina no iba a poder pagar. Y por lo tanto les cortaron los víveres. Y ahí es cuando aparece el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben, un abogado, un contador tiene una cartera de clientes. El Fondo Monetario Internacional tiene su cartera de clientes. ¿Saben cuántos son los intereses del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina? El 61%. Es decir, si la Argentina no estuviera en contacto con el Fondo Monetario Internacional, les faltaría todo prácticamente, porque el otro que viene después de la Argentina es Ecuador con el 13% de deuda del Fondo Monetario Internacional. El 61% está aquí. Por eso es que están haciendo cualquier cosa y dándole plata todo el tiempo al gobierno para que gane las elecciones. Porque son ellos los más interesados en que las cosas sean de esa manera. Y entonces se recurrió al Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta es, ¿escuchamos a los medios dominantes, inmensamente corruptos, decirnos que eso está bien y que eso es abrirse al mundo? ¿O celebramos aquellos que intentaron y consiguieron vivir con lo propio, estimulando la pyme, dándole dinero para que diese trabajo, generando un círculo virtuoso que termina en tener más trabajo, haber más consumo, generar más actividad, mejor recaudación para poder pagarle ¿a quién? Al trabajador inactivo cuando deja de trabajar? Nunca los jubilados están en una situación excepcional. Nunca han estado. Yo, como les decía, pasé un tiempo con mis abuelos. Siempre rezongaban con la jubilación. Tenían dos, una jubilación y una pensión, y a nosotros con mis abuelos nunca nos faltó comida. Pero cuando la posibilidad de tener esa jubilación es acortada, no estamos hablando de un derecho. Por eso es que no pueden hablar de las políticas públicas. Política pública es decir, vamos a incluir a la gente. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer. Primero dándoles trabajo, que es una forma de darle dignidad a la gente. Después dándole educación, generando universidades que no estén siempre nada más que en Buenos Aires o en La Plata. Vamos a generar universidades que le queden un poco más cerca a la gente. Como la gente no siempre puede venir, nosotros vamos a ir con la educación. El 60% de los egresados de las facultades son el primer egresado. Es decir, aquel sueño del trabajador que dice yo, ya para mí no quiero nada, yo estoy pensando en los muchachos. Todos ustedes deben haber dicho ese discurso alguna vez. Todos pensamos en lo que viene. Lo que quiero es que él estudie. Quiero que mi hijo estudie. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es su forma de defenderse en la vida. De otra manera va a tener más dificultades. Ahora, si a la gente le quitan el trabajo porque el salario tiene que vender menos, mire, seremos sonsos, ¿eh? Los trabajadores votando a una persona que siempre dijo que el trabajo es un costo y que por lo tanto hay que bajarlo, hay que reducirlo. Y allá fuimos como personas que no tenemos defensas mentales a votarlos. Mire qué lindo para el trabajador que los ricos voten a la derecha. Me parece la cosa más pertinente, lógico, hasta por una cuestión de clase, que es lo que inspira muchísimas veces a esa gente. Ni siquiera por una conveniencia económica, porque no lo pasaron tan mal en general los ricos de la Argentina en los últimos años, que yo sepa. Pero ahí hay una cuestión de clase. ¿Por qué nos van a gobernar los del montón? Los de la clase social del medio en todo caso. Si nosotros somos los que hemos fundado el país, por supuesto lo fundaron robándoselo. Si nosotros somos la tradición del país y somos los que inventaron que habían hecho grandes nuestros países de América Latina, ¿cómo iba a ser grande una sociedad en la cual a Martínez de Oz le daban 1 millón de hectáreas y a Álzaga 500.000 y al otro 800.000? Cuando ellos daban esos 3 millones de hectáreas a 3 personas, había 3 millones. Bueno, no era ese el número de habitantes entonces en la Argentina. 3 millones que se quedaban sin una sola hectárea donde plantar. Entonces, ¿qué estaban fundando?
Estamos fundando la pobreza de los muchos más y la riqueza de los muchos menos. Y después pusieron los alambrados, armaron los códigos, el código penal para evitar que los roben a ellos y el código civil para seguir robando ellos. Y lo armaron muy bien y le dieron para adelante. Y metieron los diarios en 1870, el diario de la Nación, que era de los Mitre, ahora ya no es de los Mitre. Hay unos corruptos que dirigen el diario, que salen a extorsionar a los gobiernos permanentemente para quedarse con todo. El apellido es Aguirre, como el apellido más conocido o más digno más indigno de conocerse, en el caso de Clarín, es Mañeto. ¿Para qué querían el gobierno? Para hacer lo que han hecho. Está la Nación construyendo con dinero que le da a la ciudad un estadio en un lugar donde a nadie se le puede ocurrir en Buenos Aires hacer un estadio hoy día. En el plenísimo centro. Si conocen Buenos Aires, sobre la calle Corrientes, prácticamente, donde está el estadio de Atlanta. Pero una cosa era un estadio que se usaba cada 15 días y otra cosa es un estadio que se va a usar 3 o 4 veces por semana, con los recitales de los cuales va a ser dueño el diario La Nación. Lo hace con la plata de la ciudad. Y por ahí le pasó también la gorra a la gobernadora, porque en un año de elecciones nadie le niega nada a los diarios poderosos. Y entonces fueron y le pidieron 100 millones de pesos, más creo, a la provincia de Buenos Aires, al banco de la provincia de Buenos Aires, y se lo dieron. Eso es corrupción en estado puro, corrupción desde la extorsión. Clarín, ni hablemos. Se quedó con Nextel, con Telecom, tiene Cablevisión, Fibertel, 300 canales. Ahora nos juntó la cabeza a todos. Y hace con nuestras vidas, en general, si no nos preparamos, si no nos defendemos, si no levantamos la mirada, hace lo que quiere con nuestras vidas. Porque finalmente, el taxista al que vuelvo, porque siempre me sirve de ejemplo, porque yo lo que más tomo en mi vida son taxis, al taxista que va frustrado una mañana por la 9 de julio, el tránsito no avanza, no caen las fichas, y sabe, ya se da cuenta que ese día viene mal, y necesita, como todos necesitamos en nuestra vida, un culpable. Y si desde la radio le dicen, Mitre informa primero, Axel Kicillof se roba 400.000 pesos por mes, que al cabo de 5 años son 2,5 millones de dólares, el taxista se enloquece. Es lógico. Ahí está el culpable de lo mal que a él le va. Y también la acción más directa sobre aquellas personas que son las que más recurrentemente miran televisión, que son las que están más tomadas por la televisión y que nunca saben que lo que les han dicho es mentira. No hay manera. Cuando anunciaron, el ejemplo ese de Kirchner sirve para mi manera de ver las cosas, porque sepan ustedes que nunca ellos aclararon que era mentira lo de la cuenta, lo del banco, lo de Delaware, lo de las islas. No salen a especificarlo. Entonces, 95 creyeron que eso fue verdad y 95 no van a saber nunca que eso era mentira. El poder de refutación que hay de la mentira es muy limitado. Bueno, los números lo están diciendo. Si ustedes ponen en la plaza de Bedia, la llenan de personas, ¿cuántas caben? Digamos 100.000. Y uno se para en la vereda de enfrente a decir algo para que los demás escuchen, piensen ustedes hasta dónde llega ese mensaje. Pero si usted pone un gran megáfono en lo alto del edificio de la municipalidad y le dice a la gente el mensaje que usted quiere señalar, ese mensaje le está llegando. Entonces, es en esa diferencia que radica la posibilidad de la democracia. Y no la tenemos. Está opacada, está eclipsada. De ahí deriva que todos trabajemos de periodistas, si ustedes me permiten el término, de seductores, de personas que, teniendo un conocimiento un poco más aproximado de la realidad, hagan correr esa información y discutan por esa información y tengan sobre todo paciencia. Si cada una de las personas que yo entiendo bien pensantes de aquí al final del año convence a 2 o 3, estamos triplicando el asunto. O sea, no es una cuestión solamente de participar con alegría del encuentro, de sentirnos codo a codo,
de tener esa impresión tan grata de que sumándonos de pronto somos más. Y en este momento un poquito el mundo parece que cambiara, si es que en algún sentido están de acuerdo con lo que yo digo. Y si estuviésemos de acuerdo, estamos como haciendo fuerza, como empujando. Pero después vamos para nuestras casas y volvemos a esa pelea en desventaja. Lo que hay que hacer en consecuencia es ser conscientes. Miro esto, miro el reloj porque no quiero cansarlos un sábado. Y yo, como los temas se van sumando, quiero tener un poco de piedad por ustedes. El libro, que no sé si llegó porque le dijimos a la editorial que mandara algunos, pero no importa, el libro es una forma de pelea. El libro tiene lo que digo todos los días por televisión. A mí me conmueve que ustedes están aquí sabiendo más o menos qué es lo que digo. Me hace mucho bien. Es muy grato este momento para mí, como ese cada encuentro que tengo con la gente. El libro es la sucesión de infamias padecidas contra ese grupo que vas a saber por qué. No, yo sé por qué. Me dio por enfrentar. En el año 92 ellos se quedaron con el fútbol. Ese fútbol que después, cuando fue para todos, era sistemáticamente atacado. Le pagan el fútbol con el dinero de la gente. Es con el dinero de ustedes también, el de la gente, que ahora ese dinero que estaba concentrado en pagarle a la AFA para que todos tuvieran el derecho a ver el partido, ahora se lo dan a Clarín, a Nación y a los otros diarios. La publicidad es el gran motor económico que en el acuerdo del gobierno con esos medios de comunicación han puesto, y ahí está todo, mucho más del dinero que pagaban del fútbol, con el fútbol para todos, que costaba centavos si tomamos a cada habitante, y costaba unos pocos pesos si tomamos nada más que a los contribuyentes. ¿Cómo puede ser que se genere un mundo en el que alguien prefiera pagar más para verlo solo él, a pagar un poquitito juntos, todos, para que lo vean todos? Porque una de las cosas que consiguen ellos, y que no siempre analizamos, es que además de lo político y lo económico, el neoliberalismo conforma un tipo de ser humano. Culturalmente nos va haciendo partidarios de la meritocracia, el yo me lo gané, como si uno se ganara las cosas sin que nadie le hubiera puesto un semáforo, la calle, el asfalto, la carretera, todo lo que, la escuela donde estudia su hijo, etcétera, etcétera. Yo me lo gané. Meritocracia, yo fui capaz. El que no fue capaz, que se embrome. Y como los capaces supuestamente son muchos menos, que se embromen los muchos más. El individualismo, el pensar siempre mirándose el ombligo, el no poder pensar para los demás. Miren, una de las cosas extraordinarias que tienen ciertos movimientos volcados a la izquierda hoy día en la Argentina es que la mayoría de las personas que yo trato y conozco son como ustedes. Ninguno de ustedes, los que acuerden con estas ideas, están pasando necesidades. Seguramente no sucede. ¿Y por qué están aquí? Si a ustedes prácticamente ni les va ni les viene, no les va a cambiar demasiado la vida, más o menos alguna seguridad deben tener. Están aquí por los demás. Están aquí porque les importa el mundo que habitan. Están aquí, en este lugar, porque tenemos responsabilidad. La única cosa que se puede hacer por los demás no es dar una moneda en la escalinata de la iglesia y que alguien nos diga que Dios se lo pague y sentirnos que somos fantásticos porque dimos una moneda al paso. Lo que hay que luchar es para que no haya tanta gente que necesita esa moneda al paso, y eso no depende de otra cosa que de las políticas públicas, no depende de otra cosa que del fortalecimiento de la democracia, no depende de otra cosa que no sea el trabajo directo o la no indiferencia sobre lo que es la política. Así que ese libro, que se llama Demanda contra Demanda y que tiene una historia muy larga y tediosa, es divertida, pero tendría que ser esto como el doble de tiempo. La sustituyo por el deseo mío de compartir con ustedes la necesidad de encontrar a cada paso que demos algún asociado
con esta necesidad que tenemos de quitarnos un poco una cierta amargura con la que esta gente nos hace vivir, para recuperar república, para recuperar jueces que se precien de ser jueces, para tener medios de comunicación en los cuales no concentren de la forma que lo hacen para darnos un solo mensaje que es el que le conviene a ellos, para seguir robándose todo como lo han hecho de verdad. El buscar la capacidad de análisis. Una cosa es la corrupción presunta, la corrupción denunciada, que ellos la presentan como la corrupción real, y otra cosa es la corrupción a la vista de esta gente que con los parques eólicos, Macri, con los peajes, Macri, con las líneas aéreas entregadas primero a las low cost para ir en detrimento de aerolíneas, y ahora directamente los cielos entregados a los Estados Unidos, que vengan y hagan lo que quieran sobre los cielos argentinos. Esta gente que solamente es partidaria de lo que se saca de la tierra sin darle ningún tipo de valor, favorecidos por la cultura de que nadie que gana mucho dinero sacando cosas de la tierra se pone a pensar que la tierra no es una bendición que Dios se la dio de arriba, que eso tiene otra historia, y que por consiguiente, por lo menos debería adjudicarse la responsabilidad de decir, bueno, voy a ver qué hago con una parte de mis ganancias y voy a darle un agregadito al valor de lo que le estoy sacando a la tierra, porque si no es como la tierra funciona como mi país, es solo para mí. Bueno, si lo piensa así, que se ponga su escuela, que se ponga su policía, que se ponga su seguridad, que pague sus carreteras, que tenga un himno nacional. No, somos un todo, y para ser un todo y llamarnos verdaderamente patria, para llamarnos nación, en el todos no pueden quedar tantos afuera. No hay ningún derecho a dejar tantos afuera y después, cantando el himno, mostrando el escudo o agitando la bandera, decir tenemos patria. La patria es inclusión, la patria es educación, la patria es trabajo, la patria es reconocimiento de lo que valemos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, valoro este ratito que me han regalado. Estas cosas se quedan prendidas al corazón. Yo no me olvidaré de esto. Olvidaré caras, pero no voy a olvidar esta cosa a trasluz de esta atención que ustedes me han dispensado, de estos aplausos que alguna vez coronan alguna idea que les parezca apropiada, ni de la invitación de quien tan generosamente como Alberto me hizo sentir que el importante era yo y no el dueño de casa, de esta casa que me abrió sus puertas de esta manera para que pueda abrazarlos a todos. Muchísimas gracias. Al secretario de Gobierno, profesor Hugo González. Así que de este modo ponemos el broche de oro a esta cuarta Feria del Libro. Agradecidísimo por su presencia. Y el intendente, les dirige la palabra a nuestro intendente municipal, Alberto Conachari. Querido Víctor Hugo, después de esta clase magistral, ¿qué decir? Solo agradecerte. Yo te decía cuando veníamos para acá que no tenemos estrategias marketineras, no tenemos estrategias comunicacionales, tenemos la franqueza campechana, que hace que digamos lo que sentimos, y lo que sentimos es un orgullo de que estés acá, antes que nada. Es un profundo agradecimiento por muchas razones. Primero, por tu enorme estatura intelectual, que no quiero, por ahí pensás que te queremos empalagar con el halago fácil, pero es el fruto de tu siembra de muchos años, reconocidas por todos, por una gran mayoría. Sos un hombre que ha caminado el mundo y que una parte del mundo te conoce a vos. Sos un hombre respetado, profundamente respetado, y te lo has ganado pagando precios, con tu coherencia, con tu postura, con esta misión de militar la verdad. Cualquiera de los que estamos acá me estoy tomando el atrevimiento de expresarte lo que sentimos los que estamos y muchos que no están,
podrías estar cómodamente en tu casa disfrutando el fruto de tu trabajo y de tantos años de esfuerzo y demás, y estás caminando la Argentina como visitando Iberia para militar la verdad, para ayudarnos a pensar con más claridad, para ayudarnos a entender lo que nos pasa como pueblo, como país, para que recuperemos el concepto de patria, porque ya no viste que no se ha dejado hasta de hablar de patria, se habla de país o de nación. Y sé que eso te ha costado, y también de alguna manera, aunque sea humilde, aunque seamos este grupo que somos, pero quiero que este momento sea también un acto de desagravio para toda la ignominia que has tenido que padecer. Yo, viendo textualidades, pensaba que un hombre como vos tenga que rendir cuentas en un libro de lo que ganó y de lo que tributó al fisco durante 20 años, es una ignominia, porque este es el país de la mentira y es el país donde los ladrones acusan sin fundamento para distraer la atención, para que miremos hacia allá mientras el saqueo está ocurriendo acá. Y vos has sido una de las tantas víctimas. Y honramos también y valoramos tu solidaridad, tu defensa de los derechos humanos, tu postura de cara a eso, que para esta comunidad es muy cara la historia en ese sentido. Tu solidaridad y tu preocupación por Milagros, a ver, por tanta gente que está privada de su libertad y que, o sea, para ser breve, porque lo importante sos vos en este lugar y en este momento, tu coherencia, tu generosidad, tu apuesta al sacrificio, tu renuncia a la comodidad, tu vocación de hacer este esfuerzo de incomodar a los poderosos para honrar la verdad, para honrar tu profesión, para ser un rayo de luz para los demás. Así que tu pluma, tu palabra, realmente es una bendición para esta Argentina que nos toca vivir, y nos halaga que hoy nos hayas dedicado este rato, este esfuerzo de viajar más de 300 kilómetros, de tener que volver por la noche, sabemos que mañana trabajás. Bueno, la verdad que sos un señor con todas las letras, te lo decimos desde lo más profundo del corazón.